Muy buenas noches, psicóloga Estela Morales. Para nosotros es un gusto poder compartir con usted este momento de diálogo. Le agradecemos por darnos apertura. Y bueno, el día de hoy lo que queremos tratar es unos temas importantes en el ámbito educativo, como son la inclusión y la integración escolar. ¿Podría, por favor, ayudarnos usted qué piensa sobre estos temas en el tema de las instituciones educativas? Bueno, muy buenas noches y primero quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, de hecho la educación es el derecho, uno de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Creo que es algo de suma importancia para el desarrollo integral de cada niño y adolescente. Y es a lo que se deben pegar todas las instituciones públicas, privadas, fiscomisionales. Bueno, tal vez nos podría decir en sí qué estudiantes no lograron ingresar a lo que es el sistema educativo y por qué razón. Bueno, a raíz del inicio de la pandemia se vio bastante la desigualdad en el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Lo que se ha podido ver en la experiencia que tengo y en el trabajo con familias en situación de alta vulnerabilidad, lo que nosotros hemos podido ver es que el ámbito económico ha sido algo muy marcado para el cumplimiento de los derechos de los niños. Entonces, en este tipo de población, por lo menos en la que yo atiendo, se ha visto que hay bastantes niños y adolescentes que tienen una situación económica bastante difícil y a quienes se ha podido dificultar un poco más el acceso a la educación. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo ha dado facilidades de inclusión en el sistema, pero esta inclusión no responde a toda la población, ¿no? Hay niños y adolescentes en situación de extrema pobreza o incluso niños y adolescentes que tienen un tipo de discapacidad física o psicológica con niveles muy elevados y que no han podido acceder al sistema educativo. Creo que este porcentaje de niños, niñas y adolescentes es muy inferior por las facilidades que da el ministerio, pero todavía existe este pequeñísimo porcentaje que no tienen el acceso a la educación todavía. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las opciones a seguir para estos niños que no gozan de lo que es la inclusión escolar? Bueno, como les decía, existen ya varios programas del Ministerio de Educación que tratan de eliminar la exclusión de este tipo de población, ¿no? Ya existen programas para educación inclusa, educación flexible, y de hecho ahora con la virtualidad también dan como ciertas facilidades, pero a la vez son herramientas que sí, contraproducentes, por así decirlo, porque como les decía, por el nivel de pobreza se les dificulta el acceso por la falta de recursos para tener internet, computadora, este tipo de herramientas, pero el ministerio ha dado varias alternativas para eliminar la exclusión de los niños y adolescentes. Ahora lo que hay que ver es cómo poder ayudarles aparte de eso, ¿no? Existen instituciones también que se dedican a apoyar, como es la institución en la que yo trabajo actualmente, que tratan de ayudar y disminuir de cierta manera esta falta de recursos o de oportunidades para acceder al sistema educativo. Entonces, con esto que les quiero mencionar, que hay instituciones que son de índole privadas que están ayudando a eliminar este tipo de rezago, ¿no? de exclusión en el ámbito educativo. Ahora que debería ser algo de más interés público, de más interés estatal, se podría decir, ¿no? Y de hecho debería ser un poquito más de interés desde esta área. Pero sí existen varios programas particulares que ayudan a este tipo de educación. Bueno, y desde su punto de vista profesional,
¿Qué pronóstico de vida tendrían estos niños que no lograron ingresar a una educación inclusiva? Bueno, como un dato específico para ver hasta qué edad podrían vivir o algo, yo no les podría mencionar porque desconozco, pero lo que yo sí les podría mencionar es que la educación amplía de muy buena manera y mucho más tiempo la calidad de vida de las personas, porque la educación es la única manera en la que pueden superar, bueno, no es la única, pero es la más viable, ¿no? Es la con la que se puede lograr mucho más avance económico, social, cultural en cada persona, ¿no? No solo en los niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Sin embargo, en las primeras etapas de la vida, en la infancia, es donde hay que cultivar para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y obviamente que les va a ayudar a tener una mejor esperanza también de vida. Bueno, muchísimas gracias, psicóloga Estela Morales, por su tiempo y espacio que nos ha brindado para poder hablar un poco sobre este tema de lo que es la educación inclusiva, y agradecerle mucho por su participación. No, ustedes más bien agradecerles por su interés en la niñez y adolescencia, que son las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano. Buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos en a abordar estos temas tan importantes. Bueno, el día de hoy vamos a tomar en cuenta dos temas importantes dentro del sistema educativo, que son la inclusión y la integración escolar. ¿Podrías, por favor, ayudarnos en cómo tú crees que se desarrollan estos temas dentro de las unidades educativas actualmente? Bueno, muy buenos días. Primero voy a comenzar con el significado de los dos términos. La inclusión posibilita que los estudiantes con necesidades educativas accedan al currículo común, flexibilizando la enseñanza, también de modo que permita que los niños y niñas trabajen juntos según el desarrollo y el ritmo de aprendizaje. Mientras que la integración posibilita que los estudiantes con necesidades educativas accedan al currículo común, flexibilizando tanto la enseñanza, de modo que permite ya que todos los niños pueden aprender, ¿sí? Disciplinarias con otros niños con características y necesidades muy diferentes. Todos los estudiantes tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar o de la convivencia escolar. Ellos reciben una atención educativa y por último reciben los apoyos que requieren, y hay que tener una formación de profesorado o de docente. Las ventajas de la inclusión en el ámbito educativo, en cuenta que primero es el respeto y la tolerancia, que son las ventajas, la cooperación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, asimismo la no discriminación, la interculturalidad, el enriquecimiento mutuo. Disculpe, y por ejemplo aquí, los estudiantes que no lograron ingresar al sistema educativo, ¿por qué razón? O sea, ellos no lograron en sí ser incluidos ahí. Bueno, los obstáculos, sabemos que aquí en nuestro país estamos trabajando bastante en lo que es el ámbito privado como público de las unidades educativas. Primero es la inestabilidad política, el presupuesto limitado que hay para cada institución. La estructura ministerial actual no presenta todas las facilidades para la inclusión educativa. También la actitud, es cierto, de los docentes de educación regular que no facilita entrenar este nuevo reto, no se capacitan. Hay que ser muy sinceros. Los profesores tienen miedo a enfrentar este nuevo reto. También los padres de familia prefieren que sus hijos con discapacidad vayan a instituciones de educación especial para evitar su discriminación. La formación inicial de los docentes, como mencioné, que no consideran temáticas de educación especial. Hay docentes que no se han capacitado en estos últimos 5 años. Y el número elevado de estudiantes que hay en las unidades educativas públicas. Hay 40, 45 estudiantes por cada aula. Eso también, y otro punto importante es ahorita la pandemia. La pandemia está ha restringido bastante la inclusión, actualmente bastante, donde los estudiantes prefieren mediante el WhatsApp solo realizar sus tareas y se acabó.
¿Y eso a qué es? Que los docentes prefieren utilizar plataformas como el Zoom, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación les dio la plataforma Teams, pero tienen miedo a capacitarse y utilizar esta herramienta didáctica para que ellos puedan incluir a los niños mediante trabajos colaborativos. Eso es los obstáculos que presentan estos niños. Y por ejemplo aquí, ¿cuáles serían las opciones a seguir para aquellos niños en sí que no gozan de la inclusión escolar? Bueno, primeramente, las opciones que se dan actualmente, lo que tengo, lo que he escuchado, lo que habla la ministra de Educación, es que ella tiene un plan. Están trabajando en eso de la inclusión, están haciendo investigaciones de estos niños que no fueron incluidos, están realizando más, o sea, hay que tener en cuenta que hablemos de la actualidad, en la pandemia. No hay inclusión ni siquiera de manera virtual, porque hay niños que son de bajos recursos económicos y ahorita el gobierno está facilitando lo que son tablets, está haciendo censos educativos, qué niños tienen o no, cuántos estudiantes, cuántos hermanos hay en casa para que puedan compartir. Entonces todo eso está haciendo un plan decenal de educación, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que este plan decenal de educación reconoce como un derecho inalienable de las personas con discapacidad a la educación, también la reformulación de políticas educativas que se están haciendo en la actualidad, que eso es algo a favor para que la educación sea más de calidad. También la implementación de un sistema educativo inclusivo que permita el acceso al PCD de todos los niveles y modalidades que hay, porque hay que tener en cuenta que ya van a incluir esta modalidad virtual actualmente para los niños. Y como profesional, usted, ¿qué pronóstico de vida les daría a estos niños que no pudieron ingresar a una educación inclusiva? Bueno, el pronóstico de vida para estos niños y niñas, hay que tener en cuenta que primero todos estamos aptos para aprender. Nuestro cerebro está apto para todo. Hay que tener en cuenta también que los estudiantes hay que estimularlos. Hay que estimular bastante la parte cognitiva. Tenemos muchos casos que hay niños de síndrome de Down que son súper inteligentes, niños con autismo que también son muy inteligentes. Y ellos tienen otra formación, tienen, como mencioné, la integración y la inclusión. Pero como profesional, yo realizaría una evaluación psicopedagógica, hay que también hacer la formulación de las adaptaciones curriculares, las respuestas educativas desde el currículo. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. O sea, el fin de esta inclusión educativa es acoger a todos los estudiantes comprometiéndose a utilizar las estrategias necesarias para proporcionar a cada estudiante el derecho inalienable de pertenecer a un grupo y no ser excluidos. O sea, a eso vamos con esto de la inclusión. El país y la educación que queremos, un país más igualitario, más equitativo, con derechos a la educación de todos. Eso está trabajando actualmente el presidente y espero que lo logre. Y que nosotros como psicólogos en el ámbito educativo valoremos a estos chicos, demos las herramientas necesarias a los docentes, sin tener miedo ni los prejuicios, no por ser jóvenes, por ser profesionales jóvenes, no tenemos la capacidad ni las herramientas necesarias para darles a ellos los parámetros que deben de seguir para estos jóvenes, para estos estudiantes. A dar currículos de acuerdo a nuestra diversidad cultural, a nuestra ética de cada región del país. Hay que tener muy en cuenta esto, la diversidad, la cultura de cada región. La región costa no se compara con la región sierra ni la región oriente. Promover la innovación educativa, eso nos falta bastante, la innovación educativa. Nosotros como DS tenemos que promover la innovación educativa y el uso de los medios tecnológicos a todos los miembros de la comunidad educativa. Eso es lo que le falta al DS bastante, promover eso y establecer parámetros que definan un enfoque de calidad educativa en el transcurso. No, muchas gracias. Queremos agradecerle, psicóloga Elizabeth Sarango, por su tiempo y por brindarnos esta información tan valiosa que nosotros que vamos encaminando en este proceso, también el hecho de conocer y, como decíamos, el saber de lo que se trata la inclusión educativa y saber cómo abordarla y manejarla. Queremos agradecerle, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días, psicóloga Tatiana Buenaño. Es un gusto para nosotros contar con su presencia. Muchas gracias.
Bueno, el día de hoy vamos a abordar unos temas importantes en el ámbito educativo, que son la inclusión y la integración escolar. En este sentido, ¿usted podría darnos su comentario acerca de estos temas en el ámbito de las instituciones educativas? Inclusión tenemos nosotros, conocemos a la inclusión no solo a los estudiantes que no han podido estudiar este año, sino también a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, la pregunta es, o va más allá y va más ampliamente. Dentro de las instituciones educativas existe la inclusión, porque el derecho a estudiar es un derecho irrenunciable para todo ser humano, y más para los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la inclusión se ha visto muchas de las maneras para poder solventar muchas necesidades de los estudiantes. Y por ello, ahora con esto de la pandemia se ha visto mecanismos como lo que son el estudio dentro de casa de manera virtual, de manera autónoma o guiada. Disculpe, ¿y qué estudiantes son en sí los que no han logrado ingresar al sistema educativo y por qué razón? Ya. No solo ha sido en estos 2 años de pandemia que no han logrado ingresar estudiantes, sino más bien han sido casi un siempre. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos siempre buscamos, no sé, el renombre, buscamos la institución que tenga mejor, dentro de la sociedad, un mejor puesto, porque creemos que el nombre de la institución es la que a nosotros nos dará mejor educación. Se ha palpado. Nosotros todos tenemos fechas dentro de la plataforma para poder ingresar al sistema educativo. ¿Y qué es lo que sucede? Dejan algunos para el último y hay instituciones que son pequeñas las que tienen cupos. Es más, hasta estas alturas hay instituciones que tienen cupos. Sin embargo, los estudiantes o los padres de familia no aceptan esta institución y por ello prefieren desertar del sistema educativo. Existen también otras realidades como son la falta de el factor económico, que se ha ido agravando en los últimos años y por ello no han podido ingresar, a pesar de que lo que es las instituciones son públicas y el Ministerio de Educación, la educación es gratuita hoy en día. Sí se necesita para lo que son el transporte y todo ello, y tenemos estudiantes que vienen de otras provincias, incluso vienen de otros cantones y quieren estudiar en una institución central. Por esa razón es que muchos han desertado y han dejado de estudiar o no han podido tener la inclusión educativa a lo que ustedes se refieren. Ah, ya. Y por ejemplo aquí, ¿cuáles son las opciones a seguir para que estos niños, o sea, que puedan, o sea, que no gozan esta inclusión escolar, puedan, como quien dice, gozar de aquella inclusión? Ya. La opción es elegir o acercarse a un distrito cercano a su domicilio, pedir el cupo. Nunca se va a negar el cupo a nadie porque es un derecho. Cada uno de los distritos distribuye según el número de estudiantes que se tenga. Sería muy bueno que todos concienticemos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que tenemos estudiantes, como ya les repetía, digamos, en la ciudad de Ambato, estudiantes de Quizapincha. Tenemos instituciones en Quizapincha, pero prefieren venir a las céntricas, que es en el centro tenemos Teresa Flor, Luisa Martínez, tenemos incluso el Colegio Bolívar, y ellas prefieren ir allá, dejando sin cupo, en cambio, estudiantes que sí son o viven en el centro. Entonces, en esto de la pandemia, ¿cómo hemos optado para lograr alcanzar una mayor inclusión? Hemos optado ¿por qué? Por la educación virtual. Hoy en día, no importa en qué sector se encuentre, puede acceder siempre y cuando tenga un dispositivo e internet. Si no lo tiene, optamos por entregar las hojas impresas o las guías educativas impresas para que ellos puedan estudiar. Se entrega y se recibe asimismo en forma física. O tenemos canales de educación como es Ecoavisa, Teleamazonas, Gamavisión, en donde van pasando
programas educativos que van relacionados a lo que se está estudiando según la edad cronológica. Y de la misma forma en lo que son la radio. Así que hoy día que estamos en la era de la tecnología, tenemos muchas trabas por parte de padres de familia de que no pueden estudiar. Pero si nos vamos mucho tiempo atrás, podemos observar incluso que dentro de la historia no es la primera pandemia que pasa en el mundo. Entonces la educación nunca ha parado. La educación siempre está. Y anteriormente, que no disponíamos de internet y lo que es dispositivos móviles, se estudiaba solo mediante lo que es la radio y se ha logrado sobresalir. Y usted como profesional, ¿qué piensa o cuál cree que sería el propósito de vida que tendrían estos alumnos que no ingresaron a una educación inclusiva? El propósito de vida sería muy difícil poder saberlo porque no podemos saber el propósito de cada uno de los estudiantes o de los que no han estudiado. Pero lo que sí podríamos decir es qué es lo que va a suceder con los que no están estudiando, ¿sí? Entonces, aquellos que no se encuentran estudiando, puede ser que simplemente se dediquen a otras cosas dentro del hogar o a tener ocupaciones en cada uno de sus sectores e incluso a delinquir. Bueno, psicóloga Tetena Buenaño, queremos agradecerle por su tiempo y predisposición para esta entrevista y agradecerle por cada uno de sus comentarios que nos sirven a nosotros mucho en nuestro camino a profesionales. Muchísimas gracias. Un gusto.